Hola, en este vídeo vamos a estudiar las propiedades del agua. Antes de comenzar con el estudio de estas propiedades vamos a mencionar algo clave, y es que todas estas propiedades del agua se deben a la existencia de puentes o enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Y que se puedan formar puentes o enlaces de hidrógeno se debe al carácter dipolar de la molécula de agua. Esto es la clave de todas las propiedades que vamos a estudiar ahora. Para ello vamos a empezar con la primera, que es la cohesión-adhesión de las moléculas de agua. ¿Qué significa cohesión-adhesión? Bien, la cohesión sería la capacidad que tiene una sustancia de mantenerse unida, de sus moléculas mantenerse unidas. Y esto es gracias a los puentes de hidrógeno de la molécula de agua, que los puentes de hidrógeno pues hacen que las moléculas entre ellas estén bastante fuertemente unidas. Y por ejemplo, un ejemplo de esto es que un insecto cuando camina por encima del agua puede caminar por encima del agua sin hundirse, porque la presión que ejerce sobre las moléculas de agua no es tan elevada, gracias a que el agua tiene una gran tensión, una elevada tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Pues la capacidad que tienen las moléculas de superficie de unirse entre ellas y así no que la presión que ejerce el insecto no pueda superar. Aquí está representada con las flechitas rojas, ¿vale? Esta imagen representaría esta fuerte cohesión de las moléculas de agua, y aquí tenéis pues el zapatero que camina sobre el agua. Y en cuanto a la adhesión es es la capacidad que tienen dos sustancias distintas de mantenerse unidas. Y esto lo podemos ver en el ascenso por capilaridad de las moléculas de agua, de la columna de agua, por tubos muy finos como son los vasos leñosos, como el xilema, ¿vale? El agua es capaz de ascender en contra de la fuerza de la gravedad, y eso se debe a que es capaz de unirse fuertemente a los vasos conductores, en este caso a los vasos leñosos, por su gran capacidad o fuerte adhesión. También lo podemos comprobar si, por ejemplo, pues ponemos una servilleta y mojamos el filo de la servilleta con algún charquito de agua, como el agua asciende a través de la servilleta. Eso es debido a la gran adhesión. Importancia biológica en la fotosíntesis es clave, ¿vale? Vamos a continuar con la siguiente propiedad, que sería la gran capacidad disolvente que tiene la molécula de agua. La molécula de agua es capaz de disolver moléculas iónicas o compuestos iónicos y polares, puesto que tienen cargas o densidades de cargas que interaccionan y se pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Luego también el agua disuelve compuestos no iónicos, pero con cierto carácter polar, como por ejemplo alcoholes de cadena sencilla, también pequeños azúcares, pequeños glúcidos, aldehídos, cetonas. Bien, todos estos compuestos no son iónicos, pero tienen cierto carácter polar, puesto que ese cierto carácter polar se lo confieren los grupos funcionales que poseen estas moléculas, como pueden ser los grupos hidroxilo de los alcoholes o de los glúcidos, los grupos carbonilo, ¿vale? También, que dan lugar a aldehídos y a las cetonas, ¿vale? Y gracias a estos grupos funcionales pues se pueden establecer también pues los puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, y por eso también pueden ser solubles en agua. A todos estos compuestos que son solubles en agua se les llama compuestos hidrofílicos. Y aquellos compuestos que no son solubles en agua, que son sobre todo los compuestos apolares, se llaman, que son solubles en disolventes orgánicos, se les llamará compuestos hidrófobos o sustancias hidrófobas. Tenemos que destacar la importancia de
esta capacidad disolvente que tiene el agua, porque gracias a ella se pueden dar la mayoría de las reacciones químicas que se dan en la célula, ya que el medio celular es eminentemente un medio acuoso, ¿vale? Y por otro lado también es importante, puesto que el agua va a poder ser, gracias a esta capacidad disolvente de la mayoría de los compuestos, va a poder ser un medio de transporte para infinidad de sustancias en los seres vivos, debido a esta capacidad de disolución que posee el agua. En cuanto a aquellas moléculas apolares que no son solubles en agua, tienen un comportamiento característico y que se llaman hidrófobas, tienen un comportamiento característico que estudiaremos cuando veamos los lípidos y que pueden formar interfases y pueden formar micelas o bicapas. Está relacionado con la membrana o con la formación de la membrana plasmática. Y esta es la importancia de la capacidad disolvente, del gran poder disolvente que posee el agua. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de la siguiente propiedad, que es el elevado calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de energía que hay que suministrar a un medio o a una sustancia o a un compuesto para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. ¿Y qué significa que el agua tenga un elevado calor específico? Pues que hay que suministrar mucha energía para que su temperatura aumente. ¿Y esto a qué se debe? A, de nuevo, los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno, a pesar de ser enlaces débiles, ¿vale? No tienen la fuerza de un enlace covalente, son enlaces débiles, pero esa debilidad la compensan con el gran número de enlaces de hidrógeno que hay, que se forman. Con lo cual, cuando el calor hace que las moléculas adquieran energía cinética y se muevan mucho y se rompan estos enlaces, por otro lado se están formando otra gran cantidad de enlaces de hidrógeno. Con lo cual hay que suministrar mucha energía, ¿vale? Mucha energía para romper todos los enlaces de hidrógeno y que el agua cambie de estado y por tanto es capaz de absorber una gran cantidad de energía. Y esto es clave para que los organismos mantengan su temperatura dentro de unos rangos normales y estables para la biología. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, el sudor es un sistema que tiene el ser humano para absorber el calor procedente de las reacciones metabólicas, ¿vale? Porque todas las reacciones químicas desprenden calor, pues las reacciones metabólicas desprenden calor y ese calor es absorbido por el sudor y por tanto no queda en lo que serían las células. Y así, como el sudor es fundamentalmente agua, es capaz de absorber una gran cantidad de ese calor desprendido antes de evaporarse. Y se consigue mantener la temperatura corporal del organismo, del cuerpo. Pero además, también el agua tiene una gran conductividad térmica. ¿Qué significa la conductividad térmica? Que si, por ejemplo, en el ser humano, cuando tiene gran actividad física, la actividad se concentra, sobre todo la actividad metabólica, se concentra sobre todo en el músculo. Eso supondría un punto caliente si no tuviera conductividad térmica el agua. ¿Qué significa? Que el agua de las células musculares absorben el calor de las reacciones metabólicas, pero ese calor es transmitido a lo largo de todo, no es que sea transmitido, sino que se reparte. No existe un punto caliente que sería, no se calienta solo esa zona, ¿vale? Acaba calentándose todo el organismo y por tanto no existen los llamados puntos calientes que podrían ser bastante perjudiciales para las células por la conductividad térmica.
es la capacidad que tienen las moléculas de agua de ir transfiriendo el calor y de transmitirlo a lo largo de todo el sistema, ¿vale? Con lo cual es muy importante este calor específico para regular la temperatura corporal en los organismos vivos. Podemos concluir diciendo que el agua es un gran refrigerante. Bien, pues podemos continuar con la siguiente propiedades, que es que el agua es menos densa en estado de hielo que en estado de agua líquida, en estado líquido, ¿vale? Y aquí tenéis la razón. Y digo aquí tenéis la razón porque podemos apreciar cómo en estado líquido, que sería, en estado de hielo, perdón, que sería este, el espacio que hay entre las moléculas de agua hay más huecos, ¿lo veis? Entonces, veis, aquí hay un hueco muy grande, aquí hay un hueco muy grande, entonces aumenta el espacio siendo la cantidad de materia, que son las moléculas de agua, la misma, con respecto a este dibujo de aquí. Con lo cual la densidad en el estado de hielo, que sería esta, la densidad es baja, ¿vale? Y por eso el hielo flota. Aquí tenéis un bloque de hielo flotando sobre el océano, sobre el mar, pero en los ecosistemas de los lagos, por ejemplo, es muy importante porque fijaos, si tenemos un lago y se congela la superficie, si fuera el estado sólido más denso que el estado de líquido, este bloque congelado de la superficie lo que haría sería descender y quedaría aquí abajo, mientras que desaparecería de la superficie, pero se iría acumulando aquí abajo otro bloque cuando se congelara de nuevo la superficie, y otro, y otro, y otro, hasta que todo el bloque de agua del lago quedará totalmente congelado. Sin embargo, lo que ocurre es algo diferente, y es que si tenemos un lago, se congela la superficie del lago, y como el hielo es menos denso que el agua líquida, pues este bloque de hielo superficial flota sobre el agua y aquí abajo puede seguir existiendo la vida. Y es más, sirve también como aislante del exterior, aislante del frío exterior. O sea que es una propiedad clave. Además, es la única molécula cuyo comportamiento es de este modo. Es decir, normalmente, casi siempre, todas las moléculas en estado sólido son más densas que su estado líquido. También esta es la razón por la que si llenamos una botella de agua hasta arriba y la metemos en el congelador, pues es de plástico, de cristal, pues puede llegar a romperse porque el volumen aumenta una vez el agua congelada. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con el repaso de las propiedades del agua en el marco, pues, o contextualizadas en los seres vivos. Gracias por vuestra atención.